para ser parte procesal, ¿correcto? Estas dos categorías, enfocadas desde el punto de vista del derecho procesal, tienen su relación con otras dos categorías que se manejan en el derecho civil y que se tratan de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce está relacionada con la capacidad para ser parte material, en tanto que la capacidad de ejercicio está relacionada con la capacidad para ser parte procesal. ¿Y cómo así se produce la capacidad de goce? Ya hemos dicho que la capacidad de goce es la actitud que tiene toda persona por su sola condición natural para ser susceptible de ser titular de derechos, facultades, prerrogativas y al mismo tiempo de deberes, obligaciones y cargas. En cambio, la capacidad de ejercicio es la actitud que una persona tiene para hacer valer por sí mismo esos derechos y aquellas obligaciones, para que de manera directa y personal pueda asumir las mismas. Entonces, relacionando la capacidad de goce en el ámbito procesal, hemos dicho que ésta se vincula con la capacidad para ser parte material. Relacionando la capacidad de ejercicio con la capacidad para ser parte procesal, entonces está claro que ésta se vincula o se asemeja a la capacidad de ejercicio en el derecho civil. Muy bien, entonces, capacidad ya vinculados o identificados exactamente en el ámbito del proceso. La capacidad para ser parte material es la actitud que se tiene para ser parte en relación a un proceso judicial. En cambio, la capacidad para ser parte procesal es la actitud que se tiene para intervenir válidamente en un proceso judicial. Miren la diferencia. La capacidad para ser parte material nos hace, en nuestra condición de titulares de derechos, facultades, prerrogativas, obligaciones, deberes y cargas, nos hace susceptibles de ser partícipes, de ser protagonistas de un proceso. En cambio, la capacidad para ser parte procesal nos otorga aptitud ¿para qué? Para intervenir directa y personalmente al interior de ese proceso. Y es que hay que distinguir que la capacidad para ser parte material no significa que necesaria y obligatoriamente estemos en aptitud de participar en el proceso judicial. Podemos tener capacidad para ser parte material, pero no capacidad para ser parte procesal. Porque la capacidad para ser parte material la tiene toda persona por su sola condición natural. En cambio, capacidad para ser parte procesal solo la tiene aquel que puede provocar actos válidos al interior del proceso. Entonces, para entender claramente la capacidad para ser parte material de la capacidad para ser parte procesal, hay que remitirnos a una relación anterior al proceso, a lo que se conoce como la relación jurídica sustantiva, como la relación jurídica material. Antes de que se genere el proceso judicial, antes de que se provoque la activación de la prestación jurisdiccional, se produce una relación anterior que es la que subyace al proceso en sí mismo. Esta es, como ya lo hemos dicho, la relación material o la relación jurídica sustantiva. Y esta relación jurídica sustantiva no es más que la determinación de los eventuales oponentes en una relación de conflicto. Y es que, en efecto, cuando se produce un conflicto, una diferencia, un desencuentro, entonces se delimita claramente las posiciones encontradas de uno y otro extremo de la relación de conflicto. En un extremo ubicamos a un exigente y en el otro extremo ubicamos a un exigido. Entre estos tienen posiciones distintas respecto a un bien jurídicamente tutelado. Es así que surge el conflicto de manera anterior a la introducción del órgano jurisdiccional. Ejemplo, un acreedor exige a su deudor el cumplimiento, la verificación de su obligación de pago. Cuando el deudor se resiste a verificar el pago, surge el conflicto. Y se determina la relación jurídica sustantiva con sus protagonistas, que son precisamente el acreedor en un extremo y el deudor en el otro extremo. Y en esta relación de conflicto vamos a identificar a quienes son parte material, ¿no?
y quienes eventualmente van a ser parte procesal a futuro. Y decimos eventualmente porque no siempre el que tiene capacidad para ser parte material termina teniendo capacidad para ser parte procesal. En el caso del ejemplo, el acreedor, persona mayor de edad, que tiene pleno ejercicio de sus derechos civiles, va a terminar convirtiéndose en parte procesal cuando intervenga en el proceso judicial proponiendo la demanda y activando así la prestación jurisdiccional. Este demandante, entonces, ha mutado su condición de parte material a parte procesal. Desde el momento que propone que inicie el proceso, entonces, interviene con capacidad para ser parte procesal porque real y efectivamente tiene la actitud para generar actos procesales válidos al interior del proceso. Pero puede ser que el titular, el protagonista de la relación jurídica sustantiva, no tenga capacidad para ser parte procesal. Pero sí tiene capacidad para ser parte material, porque ya lo hemos dicho, todos los sujetos de derecho, todas las personas por su sola condición natural, tienen capacidad para ser parte material, tienen capacidad de goce. Un niño, hemos dicho en clase pasada, que tiene capacidad para ser parte material, aún en su minoría de edad. Incluso no hemos reconocido esta capacidad al nacíturo, ¿no es cierto?, al concebido. Y entonces el niño es titular del derecho alimentario, por ejemplo. El niño ha recibido una herencia y es titular, ¿no?, de ese patrimonio y puede ejercitar su derecho respecto de ese patrimonio. Entonces, la capacidad para ser parte material, que es el equivalente a la capacidad de goce, determina que esta persona tiene aptitud para protagonizar un conflicto de intereses, para ser parte respecto de un proceso. ¿Y cómo va a ser parte respecto de un proceso? Si el niño decide exigir el cumplimiento de la prestación alimentaria proponiendo una demanda, va a generar un proceso, va a participar de un proceso, pero va a intervenir directamente en el proceso desarrollando actos procesales válidos. La respuesta es no, porque es un menor de edad, y entonces va a actuar mediante un representante. Entonces, la capacidad de ejercicio es la actitud que tenemos para poder ejercer actos válidos al interior de un proceso. ¿Y quiénes ejercen actos válidos al interior de un proceso? Visto el asunto desde la perspectiva del proceso, el ordenamiento jurídico nacional señala que pueden intervenir generando actos procesales válidos al interior del proceso aquellas personas que tienen la capacidad para disponer de los derechos que se ventilan en el mismo. Entonces, como correlato, ¿quiénes pueden disponer de los derechos sustantivos que se ventilan en un proceso? Aquellos que tienen capacidad de ejercicio, obviamente, ¿no es cierto? En buena cuenta, entonces, tiene capacidad procesal aquel que puede ejercitar sus derechos por sí mismo. Muy bien, y entonces, a consecuencia de ello, hemos evaluado quiénes tienen capacidad para ser parte material, hemos evaluado, o estamos evaluando, creo, quienes tienen capacidad para ser parte procesal. Y al respecto a la capacidad para ser parte procesal, debemos de tener presente lo siguiente, ¿no? Con la antesala, con la remembranza que hemos hecho. ¿Quiénes tienen capacidad para ser parte procesal? ¿Quiénes pueden promover actos procesales válidos en el proceso? Aquellos que puedan ejercitar por sí mismos sus derechos y que como tal estén en aptitud de disponer los derechos sustantivos que se ventilan en el mismo. Bien, pero esta regla o esta forma o esta fórmula general, abstracta, en realidad necesitamos hacerla descender a un plano más concreto, a un plano más específico y precisar en términos prácticos quiénes tienen capacidad para comparecer en un proceso judicial, para promover actos procesales válidos. Porque la fórmula que utiliza nuestro código es una fórmula de abstracción, porque nos dice
tienen capacidad para comparecer por sí a un proceso o para conferir representación designando apoderado judicial, las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer, así como aquellas a quienes la ley se los faculta, ¿no? Fórmula de abstracción, fórmula general, ¿no? Las personas que pueden disponer de los derechos que se hacen valer en el proceso. Aquellos que puedan disponer de esos derechos que se discuten en el proceso tienen capacidad para ser parte procesal. Dicho en otros términos, aquellos que tienen capacidad de ejercicio. Bien, entonces revisemos quiénes concretamente entonces tienen capacidad para ser parte procesal. Hemos dicho que tienen capacidad para ser parte procesal solo las personas naturales. Esta es la premisa fundamental en torno al cual gira todo el diseño de la capacidad procesal. Solo pueden intervenir válidamente en el proceso judicial las personas naturales. Y alguien dirá, y las personas jurídicas también intervienen en el proceso judicial. Sí, es verdad, pero ¿intervienen como personas jurídicas? No, intervienen a través de un representante. Sea una persona jurídica de derecho público, de derecho privado, sea una asociación, sea una comunidad campesina, ¿no? Va a intervenir siempre a través de una persona natural, cuya persona natural va a ejercer la representación. Entonces, como premisa fundamental para organizar la capacidad para ser parte procesal, debemos partir de esta afirmación. Quienes tienen capacidad para ser parte procesal solo son las personas naturales. ¿Y qué personas naturales? Aquellas personas naturales que tengan capacidad de ejercicio. Aquellas personas que hayan adquirido la mayoría de edad, ¿no? Y que no estén incursas en ninguna causal de incapacidad, ¿no? Por regla general. Pero también hemos dicho que excepcionalmente tienen capacidad de ejercicio los mayores de 14 años que han contraído matrimonio, los mayores de 14 años que ejercen la paternidad y los mayores de 16 años que han obtenido título oficial que los autorice para ejercer una profesión u oficio. Ok. Vemos ahora el tema de la representación procesal. Está claro que la capacidad procesal es la figura que nos permite determinar quién va a intervenir válidamente en el proceso judicial. Y entonces, una vez más, para entender el tema, nos remitimos a la relación jurídica sustantiva y a la relación jurídica procesal. Hemos dicho, la relación jurídica sustantiva anterior y preexistente al inicio del proceso. Determinamos a los eventuales protagonistas de la relación de conflicto, en el caso del ejemplo invocado, un acreedor y un deudor, protagonistas del conflicto. Acreedor como exigente, como pretensor, y deudor como exigido, como pretendido. El acreedor exige la verificación de la obligación de pago al deudor. El deudor se niega, surge el conflicto. En esta relación jurídica sustantiva identificamos a sus protagonistas. ¿Quiénes son? El exigente, acreedor, y el exigido, deudor. En esta relación jurídica sustantiva identificamos una pretensión material. ¿Cuál es la pretensión material? ¿Cuál es el propósito que persigue el acreedor? Que le pague su deudor la suma puesta a cobro, que verifique el deudor su obligación de pago, entendida como el pago de una suma de 30.000 o 50.000, según los términos de la deuda. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando se activa la prestación jurisdiccional como consecuencia de la insatisfacción de la pretensión material, es decir, el demandante, perdón, es decir, el acreedor no obtiene la verificación del pago,
por cuya razón decide acudir ante el órgano jurisdiccional promoviendo el proceso correspondiente, interponiendo la demanda que corresponda, entonces, en ese caso, la relación que se va a generar como consecuencia de ello será una relación que recibe una denominación distinta. Ahora estamos frente a una relación jurídica procesal, porque ya hay proceso de por medio. Entonces, en esta relación jurídica procesal vamos a buscar que quien es partícipe de la relación jurídica sustantiva, de ser parte material, se convierta en ser parte procesal. Y la pretensión material en la relación jurídica sustantiva se va a convertir en una pretensión procesal como consecuencia del inicio o del desarrollo del proceso. Entonces, lo normal es que cuando se produce esa transformación de la relación jurídica sustantiva a la relación jurídica procesal, lo normal es que aquel que interviene en la relación jurídica sustantiva termina interviniendo en la relación jurídica procesal, directa y personalmente. El acreedor participa del proceso interponiendo una demanda. Pero resulta que en algunas ocasiones no es posible que el protagonista de la relación jurídica sustantiva termine participando en la relación jurídica procesal por distintas razones, por razones de impedimento o por cualquier otra razón, en cuyo caso entonces debe intervenir otra persona a su nombre. Cuando se produce esta situación, como en el caso del ejemplo del menor de edad, que siendo un menor de 3 años de edad es titular del derecho alimentario y ante el incumplimiento por parte de su padre de dicha responsabilidad decide, ¿no?, hacer efectiva dicha prestación, entonces debe interponer una demanda, debe activar la prestación jurisdiccional, pero obviamente el menor no va a poder participar del proceso, lo que va a significar que otra persona a nombre de él intervenga en el proceso judicial. Esta misma situación va a ocurrir respecto de la persona jurídica, porque ya hemos dicho, la persona jurídica es la titular del derecho sustantivo, del derecho material, de la pretensión material, pero la persona jurídica, en tanto ficción del derecho, no va a participar del proceso judicial. Quien va a participar del proceso judicial desarrollando los actos correspondientes va a ser su representante, el gerente en el caso de una sociedad anónima, el presidente en el caso de una asociación, el procurador público en el caso de una persona jurídica estatal, en fin. Y entonces vemos claramente cómo hay algunos casos en donde quien interviene en la relación jurídica sustantiva como parte material no va a intervenir como parte procesal. Y tal situación puede obedecer a situaciones de impedimento, el menor de edad, puede obedecer a situaciones de imposibilidad, la persona jurídica, o puede obedecer a situaciones de conveniencia, como por ejemplo, si yo soy el titular de la pretensión material, si yo soy el protagonista de la relación jurídica sustantiva, lo que hago es decidir no participar en el proceso, pero decido otorgar poder a otra persona para que sea este quien intervenga en el mismo, ejerciendo actos de representación en mi nombre. Se está produciendo, una vez más, lo que representa esta nueva figura denominada representación procesal. ¿Qué es entonces la representación procesal? Es la figura procesal en virtud de la cual una persona interviene a nombre de otra en el proceso judicial. Entonces, la representación procesal es una institución que va de la mano de la capacidad para ser parte procesal. Porque hay situaciones en donde se es titular de la capacidad para ser parte material, de la capacidad de goce, pero no somos titulares de la capacidad para ser parte procesal. Pero podemos participar de un conflicto, podemos participar de una diferencia y de un desencuentro, y como tal estamos en aptitud de poder ejercer la defensa de nuestros derechos e intereses. Pero dado que no podemos intervenir directamente, tenemos que viabilizar el ejercicio de la defensa de nuestros derechos e intereses a través de la intervención de un representante. Por tal razón,
de la mano de la figura de la capacidad para ser parte procesal, tiene que ir inmediatamente la figura de la representación procesal para solucionar las eventuales situaciones en donde el titular del derecho no puede participar directa y personalmente del proceso judicial. En cuyo caso, entonces, se abre paso a una nueva figura, la figura de la representación procesal, en virtud de la cual, entonces, una persona ejerce o interviene en el proceso judicial a nombre de otra por las situaciones especiales que estamos mencionando. La representación procesal, según su origen, se clasifica en representación legal, representación judicial y representación convencional. Veamos la representación legal. Cuando la parte material, cuando el protagonista de la relación jurídica sustantiva, esa que es anterior al proceso, no puede participar de la relación jurídica procesal y tiene que participar por intermedio de otra persona, entonces la representación será legal siempre y cuando aquella designación del representante emane del texto expreso del mandato inequívoco de la ley. Por eso la representación es legal, porque la ley se encarga de señalar en qué casos una persona o un protagonista, un titular del derecho, debe intervenir en el proceso mediante otra que resultará ser su representante. Entonces, la ley debe proveer una persona que actúe en su nombre, y esta representación aparece regulada por el mandato, por el texto expreso de la ley. Y entonces, verifiquemos cómo se produce la representación procesal desde su perspectiva de orden legal. Representación legal. La representación es legal cuando se origina en la ley, claro está. Muy bien, veamos ahora, entonces, cómo o qué casos se producen dentro de esta primera modalidad de representación. Primero, representación procesal de las personas naturales. Respecto de las personas naturales, habrá representación procesal cuando las personas naturales no tienen capacidad de ejercicio, cuando las personas naturales no pueden por sí mismas comparecer al proceso judicial porque padecen de alguna situación que genere el impedimento para ser incorporados al proceso. Muy bien, veamos entonces qué casos se pueden dar respecto de las personas naturales. Por regla general, y entonces adquieren automáticamente capacidad para ser parte procesal. Muy bien, entonces, por rezago, no pueden comparecer directamente al proceso judicial los menores de edad, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo comparece un menor de edad? Los menores de edad comparecen al proceso judicial representados a través de sus padres, porque es la ley la que atribuye esta representación. La ley se encarga expresa e inequívocamente que los padres, por el hecho de ejercer el atributo de la patria potestad, son los encargados de representar en el proceso a sus hijos. Por eso en el caso del menor, aquel que exigía la prestación alimentaria, ¿quién va a participar del proceso? Su madre, ¿eh? ¿En contra de quién? En contra del padre, quien es el titular de la obligación, aquel que está obligado a pagar los alimentos. Entonces, en el caso de los menores de edad, ellos comparecen al proceso a través de sus representantes, a través de sus padres, como primera alternativa. Pero ¿y qué pasa si los menores de edad no tienen, carecen de padres? Entonces, surge una segunda opción, una segunda regla. Los menores de edad van a comparecer a través de su tutor. ¿Ok? La tutela es la figura en virtud de la cual, ante la ausencia de los padres, se encarga, previo proceso, ¿no?, se designa
a una persona que ejerza esa representación respecto de los menores de edad. ¿Ok? Entonces, ahí están los dos casos de verificación de comparecencia al proceso por parte de los menores de edad. ¿Y cómo comparecen los mayores de edad? A través de un representante en esta primera modalidad. Puede darse la representación legal respecto a las personas mayores de edad, sí, por regla excepcional. Porque la regla general, ¿qué nos dice? Los que adquieren mayoría de edad, adquieren capacidad de ejercicio. Y si tienen capacidad de ejercicio, tienen capacidad para ser parte procesal, o sea, para intervenir válidamente en el proceso. Pero puede ser que exista alguna situación que impida, que imposibilite que una persona aún mayor de edad pueda comparecer en el proceso. ¿Y cuáles son estos casos? Los siguientes. La persona mayor de edad que haya sido declarada como incapaz, que se haya declarado su incapacidad, que para el caso sería una incapacidad relativa. ¿A quiénes o respecto de qué personas mayores de edad puede declararse su incapacidad? Respecto de los pródigos, respecto de los que incurren en mala gestión, respecto de los ebrios habituales, respecto de los toxicómanos, los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil, en fin. La enumeración aparece precisada en el artículo 42 del Código Civil. Estas personas que aún en mayoría de edad no van a poder ejercer por sí mismos sus derechos porque se encuentran en una causa que para la ley se ha entendido como suficiente para declarar su incapacidad de ejercicio. ¿Quiénes? A los que acabamos de mencionar, artículo 42 del Código Civil. Pero hay un tercer caso que es importante verificar. Vean ustedes, en todos los casos que hemos enumerado respecto de los mayores de edad que resulten incapaces, no nos hemos referido en modo alguno a aquellos que padecen de problemas mentales. Entonces, esto nos obliga a preguntarnos, ¿cómo comparece una persona mayor de edad con problemas mentales? La percepción clásica, ordinaria, que durante años hemos tenido, es que los que padecen de problemas mentales son incapaces. Tienen incapacidad de ejercicio y por lo mismo entonces no van a poder intervenir directamente en el proceso judicial. Esa es la percepción inicial, incluso desde el punto de vista normativo. No nos olvidemos que el artículo 42 sancionaba como incapaz absoluto ¿a quién? A aquellas personas que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. En tanto que el siguiente artículo, si no lo recuerdo, el artículo 44, establecía que son incapaces relativos ¿quiénes? Los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. Estos tres casos que en algún momento han dado lugar a la incapacidad de las personas que padecen de esta situación, entonces hoy en día ha generado una sustancial modificación en cuanto al tratamiento de quienes padecen de enfermedad mental. De tal manera que se ha suprimido las causales por las cuales se les reputaba, se les consideraba, se les sancionaba como incapaces. Y hoy en día, estas personas ya no tienen esa consideración, ya no tienen ese tratamiento de incapaces. Por el contrario, el decreto legislativo 1384, que es de reciente data, no más de 2 años creo, septiembre del año 2018, ha establecido
reformulando o modificando el artículo 42 del Código Civil, lo siguiente. Ha señalado que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Y más adelante señala, esto incluye a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o de apoyos para la manifestación de su voluntad. Es decir, esto incluye a las personas con discapacidad. Y la discapacidad que encuentra su origen en ser ciego, sordo, mudo, en tener alguna situación de enfermedad mental, no es causa o razón suficiente para declarar su incapacidad de ejercicio. Por el contrario, esta reformulación del numeral invocado está proclamando, entonces, en virtud del principio de respeto a la dignidad humana como valor supremo, en tanto la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, debe garantizarse que estas personas tengan igualdad de derechos y por tanto se les reconoce plena capacidad de ejercicio, incluso a las personas que padezcan de alguna incapacidad. Por eso, hoy en día, la incapacidad se ha reconducido a los siguientes casos: a los menores de edad, como incapacidad absoluta. Es la única causal que subsiste para generar la incapacidad absoluta, minoría de edad, con las excepciones que hemos señalado. Y la incapacidad relativa está destinada a aquellas personas que padecen de una especial situación que no representa precisamente discapacidad, como por ejemplo el ebrio habitual. Es una discapacidad, no es una discapacidad, es un vicio. Como por ejemplo, aquel incurrido en falencia, es decir, aquel que se encuentra en una situación de quiebra, o entre otras razones o entre otras causas. Pero lo cierto es entonces que se ha reconducido, se ha reformulado todo el tratamiento relativo a la capacidad de ejercicio, de manera que hoy en día los que padecen de enfermedades mentales no son incapaces. Por el contrario, se les ha reconocido plena capacidad de ejercicio. Y entonces, cuando se formula la pregunta, y entonces, ¿cómo intervienen en el proceso las personas que, siendo mayores de edad, padecen de problemas mentales? Esas personas deben de intervenir de manera directa y personal en la medida que la ley les reconoce plena capacidad de ejercicio, al igual que cualquier otra persona. Pero supeditado, ojo, y aquí viene el punto central de la reforma, supeditado a la posibilidad de que estos puedan expresar su voluntad. Si estas personas, aún con esta discapacidad, pueden expresar su voluntad, entonces participan directamente del proceso judicial en tanto tienen capacidad de ejercicio. Solo si no pueden expresar su voluntad, entonces lo van a realizar a través de su órgano de apoyo. ¿Quién es el apoyo? El apoyo es la institución jurídica que se ha diseñado para sustituir al curador como consecuencia del proceso de interdicción civil. Cuando antes alguien tenía una enfermedad mental que le impedía expresar su voluntad, entonces, ¿cuál era el tratamiento? Se le sometía a un proceso de interdicción civil. ¿Para qué? Para acreditar su incapacidad y para asignarle un curador cuyo curador ejercía su representación. Hoy en día se ha sustituido ese tratamiento con la figura de los órganos de apoyo. Cuando hay una persona que tiene discapacidad por razones o problemas mentales, entonces lo primero que se hace es verificar, ¿puede expresar su voluntad, sí o no? Porque hay personas que aún con discapacidad mental pueden expresar su voluntad, a veces de manera lenta, a veces de manera poco entendible, ¿no? A veces de manera difusa, pero al fin y al cabo pueden expresar su voluntad. Y si esa expresión de voluntad puede ser entendida, entonces no hay problema, estos deben ejercer sus derechos por sí mismos.
Por eso, hoy en día, en la perspectiva de la reforma, se les asigna un órgano de apoyo. ¿Y qué hace el órgano de apoyo? Se encarga de coadyuvar al entendimiento de la expresión de su voluntad. Porque hay personas que de manera difusa o dudosa expresan algo. Pero hay personas que forman parte de su entorno inmediato que han aprendido a captar exactamente cuál es la expresión de su voluntad. Por ejemplo, un enfermo mental que ha vivido desde su nacimiento con su madre ha aprendido a percibir su voluntad, a saber qué quiere. Y entonces el órgano de apoyo se va a encargar de traducir, ¿no?, su expresión de voluntad para que pueda ejercitarse conforme a sus propios términos en el proceso judicial. Entonces, el hecho de que se le designe un apoyo no significa que éste lo va a representar en el proceso, no, interviene directamente el discapacitado. El órgano de apoyo solamente va a ayudar a traducir la expresión de su voluntad. Solo cuando el discapacitado no puede expresar su voluntad, entonces solo en esos casos el órgano de apoyo sí va a adquirir la condición de representante. Entonces, por regla general, los discapacitados por enfermedad mental tienen capacidad de ejercicio. Y solamente se les asigna un órgano de apoyo para que ayude a traducir la expresión de su voluntad. Si excepcionalmente el discapacitado no puede expresar su voluntad, entonces recién el órgano de apoyo adquiere la representación del mayor de edad que padece de esta situación de discapacidad. ¿Ok? Muy bien. Esto entonces en cuanto a la representación legal de las personas naturales. Estamos en la primera modalidad de representación, ¿no? En esta triple clase, en esta clasificación de la representación por folios. Segundo caso de representación legal. La representación procesal de las personas jurídicas. ¿Cómo se produce la representación procesal de las personas jurídicas? La representación procesal de las personas jurídicas funciona en relación a lo que la ley haya establecido en regulación de cada una de estas situaciones. La ley se encarga de señalar cómo funciona la representación en el caso de las personas jurídicas, cualquiera que sea su modalidad. Personas jurídicas de derecho público, personas jurídicas de derecho privado, personas jurídicas de derecho público, el Estado, órganos constitucionales autónomos, ¿no? En fin, personas jurídicas de derecho privado, las sociedades, las asociaciones, las fundaciones, los comités, en fin. Entonces, la ley se encarga de establecer la representación en juicio de estas personas jurídicas. Y, por ejemplo, la ley se encarga de señalar que las municipalidades son representadas por su alcalde, como representación general. Pero como representación procesal para el proceso judicial, la ley señala que las municipalidades son representadas por sus procuradores públicos. Así lo dice el decreto legislativo, si mal no recuerdo, 1326, que regula la intervención del sistema de defensa nacional del Estado. Entonces vean ustedes cómo la ley señala quién es el representante, y así podemos invocar uno u otros ejemplos. En el caso de una persona jurídica de derecho privado, esto es una asociación o una sociedad anónima. ¿Qué dice la ley? En el caso de la asociación, el Código Civil, en la parte pertinente que regula a las asociaciones, establece que las asociaciones son representadas por su presidente. A su vez, la Ley General de Sociedades señala que las sociedades son representadas por el gerente. O en todo caso, los propios estatutos que determinan la creación de las personas jurídicas, que son ley para
Dichas personas jurídicas establecen los mecanismos de representación. Nos decimos entonces que las personas jurídicas son representadas en función de lo que la ley señala, en función de lo que la ley establece. Hay un tercer caso de representación procesal, que es la representación del patrimonio autónomo. El patrimonio autónomo es una figura especial. Figura especial porque está referida a un conjunto de bienes. Y entonces, como conjunto de bienes, en atención a su naturaleza, entonces, este patrimonio autónomo no va a tener posibilidad de intervenir en el proceso judicial. Pero, sin embargo, el patrimonio autónomo puede desencadenar algún tipo de conflicto, algún tipo de desencuentro, algún tipo de situación que determine la necesidad de un proceso judicial. Y entonces, como el patrimonio no va a intervenir en el proceso, alguien tiene que intervenir a su nombre. ¿Y quién va a intervenir a su nombre en el proceso judicial? Va a intervenir los titulares del patrimonio autónomo, los que tienen derecho sobre ese patrimonio autónomo. Y entonces, ¿qué es un patrimonio autónomo? Es importante definirlo. Un patrimonio autónomo se produce cuando existen dos o más personas que tienen un derecho o interés común respecto de un bien o de varios bienes sin constituir una persona jurídica. Es decir, sin llegar a constituir una persona jurídica, dos o más personas tienen derecho o interés común sobre un bien o sobre un conjunto de bienes. Y el ejemplo típico y clásico del patrimonio autónomo es el que se deriva del régimen patrimonial en el matrimonio. Los bienes que se adquieren durante la vigencia del estado matrimonial, en tanto estén bajo el régimen de sociedades gananciales, constituyen un patrimonio autónomo. Claro, cuando uno contrae nupcias, cuando uno contrae matrimonio, se genera una serie de efectos respecto a los propios cónyuges, respecto a los hijos y también respecto al patrimonio. Entonces, ¿cómo se va a regular el patrimonio que se genera a partir del estado matrimonial? Claro, nuestro código señala que hay dos regímenes: un régimen de separación de patrimonios, cada uno conserva lo suyo, un régimen de separación y un régimen de sociedades gananciales, en virtud del cual todo lo que se adquiere durante la vigencia del estado matrimonial pertenece por igual a ambos protagonistas de la sociedad conyugal. Por ende, entonces, el ejemplo típico del patrimonio autónomo es los bienes de la sociedad conyugal. Todo lo que se adquiere durante la vigencia del matrimonio, bajo régimen de sociedades gananciales, constituye un patrimonio autónomo. Cuyo patrimonio autónomo, ojo, y acá viene lo más importante, tiene una naturaleza jurídica distinta a la del estado de copropiedad. Absolutamente distinta. En el patrimonio autónomo no hay copropiedad, porque la primera característica del estado de copropiedad es que cada uno de los que tienen derechos sobre la copropiedad tiene representado su derecho sobre acciones. Si hay 4 copropietarios, entonces, y estos tienen una participación igualitaria, entonces a cada uno le corresponde el 25% del bien. Entonces, la representación, el derecho en la copropiedad está representado por acciones. Y esto no ocurre en el patrimonio autónomo. No es que un cónyuge sea titular del 50% y el otro cónyuge sea titular del otro 50%. No, en modo alguno. Ambos al mismo tiempo, de manera coexistente, simultánea e interdependiente, son titulares del patrimonio. De manera conjunta y de manera inescindible. No es que la mitad es tuyo y la otra mitad es mía.
No, no es que tú, varón, eres titular del 50% y tú, mujer, del otro 50%. No. Esa es una posibilidad, ese es un derecho expectaticio. Así se va a proceder al final. Cuando se ponga fin al régimen de sociedades gananciales, cuando concluye el matrimonio, entonces se va a liquidar las sociedades gananciales. Y como consecuencia de la liquidación de gananciales se va a poner fin al patrimonio autónomo. Entonces recién en que la liquidación va a determinar que 50% para cada uno, pero mientras no haya liquidación, mientras siga vigente el patrimonio autónomo, entonces ambos titulares del patrimonio autónomo son al mismo tiempo titulares del derecho de manera indescindible. Entonces no es posible que uno de los cónyuges diga, como este bien lo hemos adquirido durante el matrimonio, procedo a vender mi 50% y vendo el 50% a favor de Juan Pérez. Vicio de nulidad, evidente, porque es un patrimonio autónomo, y en el patrimonio autónomo no hay esa posibilidad. No se puede, pues decíamos, indescindible, no se puede fraccionar, ¿no? El derecho. Son al mismo tiempo titulares de dicho derecho. Bien, entonces, en el caso del patrimonio autónomo, ¿cómo se produce la representación procesal? Los que tienen derechos sobre el patrimonio autónomo, si van a actuar como demandantes en el proceso, lo pueden hacer a través de cualquiera de sus partícipes, de cualquiera de los protagonistas, de cualquiera de los titulares. Ejemplo, en la figura del matrimonio respecto del patrimonio social. Si se va a demandar, si se va a actuar como demandante, como exigente, entonces cualquiera de los dos cónyuges puede intervenir en el proceso judicial. O interviene el varón o interviene la mujer. Pero en cambio, si estos van a intervenir en el proceso como demandados, ¿no? Entonces, ambos tienen que intervenir de manera directa y personal. Ambos representan al patrimonio autónomo, en consecuencia, ambos deben ser demandados en el proceso. Si se demanda solamente al varón, solamente al marido, entonces se está generando una grave afectación porque se está vulnerando el derecho de defensa de la mujer que también tiene derecho sobre el patrimonio autónomo. Entonces, la regla es clara. Si interviene como demandantes, cualquiera de ellos puede intervenir. Si interviene como demandados, entonces solo deben intervenir ambos o todos los titulares de la relación jurídica procesal, o todos los titulares del patrimonio autónomo. Muy bien. Eso entonces, en cuanto a la representación legal. Veamos la segunda modalidad. La segunda modalidad se da a través de la representación judicial. La representación es judicial porque es el juez quien se encarga de establecer la necesidad de representación y se encarga además de designar al representante. Y esto se va a viabilizar a través de la figura del curador procesal. ¿Quién es el curador procesal? Es una persona profesional del derecho a quien se le atribuye por el juez la representación de un protagonista del proceso. ¿Para qué? Para que ejerza su defensa al interior del mismo. Queda claro entonces que el curador procesal será siempre un abogado nombrado por el juez para que ejerza la representación y consecuente defensa de un partícipe del proceso judicial. Nos queda claro que se trata de una representación judicial. ¿Por qué razón? Porque en su origen, ¿quién la determina? El juez. Entonces, judicial en la medida que encuentra su origen en el mandato judicial, en la decisión del representante del órgano jurisdiccional. ¿Cuándo se implementa un curador procesal? La ley se encarga de señalar y de establecer
los casos en donde se debe implementar la situación del jurado procesal. Por ejemplo, si el demandado en el proceso no tiene domicilio conocido, ¿podemos promover un proceso judicial en su contra? Y la respuesta, creo que por sentido común, es evidente. Es posible, claro que sí, porque si no estaríamos incentivando a que todo demandado esconda su domicilio para impedir el ejercicio del derecho de acción. Pues aun cuando el demandado carezca de domicilio, no se le conozca su domicilio, pues igual puede ser demandado. Pero sin embargo, hay un problema. ¿Cómo garantizar, cómo asegurar que este demandado sea notificado? Claro está que no vamos a poder utilizar el mecanismo de emplazamiento tradicional, en virtud del cual el órgano jurisdiccional acude hasta donde el domicilio del demandado y le hace entrega de los actuados, le hace entrega de la demanda y de sus acompañados para que en función de dicha actuación pueda ejercer su derecho de defensa. No es posible porque desconocemos el domicilio del demandado. Pues la ley establece que en tales casos se implementa un mecanismo especial de emplazamiento. ¿Cuál es este mecanismo especial de emplazamiento? El emplazamiento mediante edictos. La notificación se va a realizar a través de publicaciones que se van a efectuar en el diario judicial de la localidad y en el diario oficial de circulación nacional, esto es, en el diario del Perú. De esta manera, entonces, vamos a suplir la carencia, la ausencia del conocimiento del domicilio de nuestro demandado para posibilitar el ejercicio del derecho de acción. Bien, entonces, resulta que en efecto se hacen las publicaciones, pero ¿ustedes creen que bajo este sistema de notificación podemos garantizar y asegurar que el demandado va a tomar conocimiento de la demanda que está interponiendo en su contra? A ver, preguntémonos, ¿cuántos de la población nacional leen el diario El Peruano, el diario oficial? Ni siquiera todos los protagonistas del aparato jurisdiccional, porque el diario oficial llega con manifiesto y evidente retraso, pero el ciudadano común tiene menos posibilidad de leer el diario peruano. Entonces, sigamos evaluando. ¿Cuántos tienen la previsión de comprar el diario judicial de la localidad? Que por cierto en Arequipa es el diario de la República. ¿Cuántos leen la República? Primero diremos, ¿cuántos leen el diario? ¿Cuántos tienen esa costumbre? Si es un 25% de la población, entonces preguntámonos luego, ¿y cuántos leen la República? Ese 25% seguramente se va a reducir a un 10 o 5%. Y entre ese 5% que lee la República, preguntémonos, ¿cuántos de esos 5% que leen la República tienen la previsión especial de leer ese suplemento, ese apéndice judicial, en donde en letras muy pequeñitas aparecen los avisos judiciales referidos a esta forma especial de emplazamiento? Ese 5% seguramente se va a reducir a un 1%, porque el resto, lo primero que hace es o ver la página deportiva o ver el horóscopo. Y entonces nos queda claro que no hay una posibilidad real, exacta, categórica, de que dichos destinatarios de la notificación puedan tomar conocimiento. Y miren que se trata de un acto procesal importante, la demanda, cuya demanda va a alterar su situación jurídica seguramente con el resultado de ese proceso. Y como tal, es necesario que ejerza su derecho de defensa, pero para vincularlo al proceso de esta posibilidad, estamos frente a un problema, no conocemos su domicilio. Y pretendemos sustituir el desconocimiento de su domicilio con esta forma especial de conocimiento. Pues la ley ha establecido que cuando se emplaza mediante edictos, si es que el demandado no sale a juicio dentro del plazo que se le otorga,
Entonces, no es que se le vaya a declarar rebelde, no es que se vaya a seguir el proceso solamente con la intervención del demandante, no, sino que se va a designar por parte del juez un curador procesal. Se designa un abogado para que este abogado ejerza la representación y consecuente defensa en juicio de este demandado cuyo domicilio se ignora. Y entonces, así se evita la indefensión y se garantiza la posibilidad del ejercicio del derecho de defensa para el demandado. Ok, siguiente. El siguiente aspecto está referido a la tercera forma de representación procesal. La representación convencional o voluntaria, ¿no? Muy bien. La representación es convencional o voluntaria cuando se origina en la voluntad de la parte, la voluntad del titular del derecho, la voluntad del protagonista del conflicto. Decíamos en su momento, se puede implementar la figura de la representación procesal por razones de conveniencia. Y a mí me conviene, ¿no?, que sea mejor mi abogado el que directo y personalmente participe del proceso judicial, interponiendo la demanda, promoviendo el desarrollo de los actos procesales y asegurando así que éste llegue a su etapa final y estelar de la expedición de la sentencia. Totalmente válido, totalmente pertinente. Y entonces delego mi representación a otra persona por razones de conveniencia, por razones de operatividad, por razones de funcionabilidad, dado que estoy en un lugar distinto a la sede del juicio, en fin. Representación convencional o voluntaria. ¿Por qué? Porque se origina en la voluntad del titular del derecho. Esta modalidad de representación se denomina o se ha regulado en nuestro código como la figura del apoderado judicial, ¿no? Y entonces se implementa de la siguiente manera. Primero, en la medida de que encuentra su origen en la voluntad del titular del derecho, entonces debe de expresar la voluntad de otorgar representación. ¿Y cómo va a otorgar la representación? Mediante un instrumento jurídico que se denomina poder. Entonces, a través de un poder vamos a investir a otra persona de facultades de representación para que intervenga a nuestro nombre. ¿Qué clase de poder? ¿No? Entonces, a partir de acá se genera toda una serie de reglas, así como en los casos anteriormente señalados, se generan toda una serie de reglas que van a organizar, regular la representación en cualquiera de sus modalidades. Para lo cual entonces no tenemos más que acudir a la revisión de nuestro Código Procesal Civil. Allí se identifica, así como hemos encontrado, como hemos advertido, como hemos revisado cada una de las reglas que regulan la competencia, en cualquiera de sus elementos o criterios, igual, respecto de la capacidad procesal, respecto de la representación procesal, ya sea representación legal, representación judicial o representación convencional, allí aparecen las reglas. Y entonces, si surgen problemas, dificultades, complicaciones, se resuelven en virtud de lo que las reglas han señalado. Por ejemplo, si a mí me otorgan poder, me han otorgado un poder por escritura pública ante el notario Juan Pérez, y con el testimonio de poder presento la demanda en mi condición de representante de tal persona que me ha otorgado poder, ¿no? Entonces, me apersono al proceso judicial. Muy bien. Pero el demandado me dice, señor, ese poder no vale porque no lo han inscrito en los registros públicos. Pues el poder, para ser ejercitado, debe ser inscrito en los registros públicos. Entonces la respuesta aparece en las reglas que al respecto el código ha diseñado para regular esta figura de la representación procesal. ¿Qué nos dice el código? Nos dice
que no es necesario que el poder sea inscrito en registros públicos para que pueda ser invocado en el proceso. Otra regla. A mí me otorgan poder, yo soy apoderado, ¿puedo a su vez yo delegar esa representación en favor de otra persona? Yo soy el abogado y a mí me han otorgado poder para que, como abogado, ejerza la representación de mi cliente. Yo tengo algún problema y entonces le delego la representación a favor de otra persona. ¿Puedo hacer o no puedo hacer eso? Las reglas que regulan la representación convencional nos precisan que sí se puede en la medida que me hayan concedido la facultad de delegar la representación. Y entonces yo podría, en el proceso judicial, con ese poder, podría celebrar una transacción, o sea, decidir la suerte del proceso transando o conciliando. Pues depende. ¿Qué dicen las reglas? Que hay facultades especiales y que hay facultades generales. Para ejercer facultades especiales, estas tienen que ser expresamente delegadas porque están sujetas al principio de literalidad, ¿no? Y si vamos a la revisión del código, nos dice, se requieren facultades especiales ¿para qué? Para conciliar, para transigir, para allanarse la pretensión, en fin. Entonces, lo que quiero significar con lo que estoy precisando es que esta teoría que estamos trabajando va a tener su desenlace normativo en las reglas que aparecen contenidas en el código. Y que como son eso, son reglas, son normas reglamentaristas, no se necesita mayor explicación que su sola lectura para poder entenderlas, para poder precisarlas. En realidad lo que se necesita es incorporarlas como parte de nuestro conocimiento, incorporarlas como parte del manejo o del dominio, ¿no? De lo que es el acervo de nuestros conocimientos. Entonces, de allí nuestro interés en que ustedes las sistematicen, las organicen, las clasifiquen en unas tablas que así como el colegio estudiamos en la primaria, en la tabla del 1, del 2, del 3, del 4 y así sucesivamente vamos avanzando y aprendiendo. De la misma forma necesitamos que esto sea aprendido como cuestiones elementales, como nociones básicas para que podamos trabajar el proceso. Entonces esa es la razón por la que se propone en la práctica elaborar las tablas, por la que se propone un control escrito, en fin, y por las que seguramente van a ser objeto de evaluación en el primer examen escrito. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué hora es? 11:46. Tenemos hasta las 12:20, chicos, ¿no? Y chicos, mañana podemos trabajar 1 hora. Trabajamos a las 7 de la mañana para que podamos revisar el examen en este momento. Nos falta algunos puntos. Nos falta intereses difusos, nos falta procurador oficioso. Nos falta sustitución procesal. En fin. No hay pronunciamientos. Entonces, mañana trabajamos a las 7 de la mañana, dado que no hay ninguna posición encontrada. ¿Ok? Ya está. Vamos a dejar una parte porque me interesa mucho que trabajemos esto de la resolución del control. ¿Ya? De momento, nuestro avance hasta este punto, mañana lo culminamos y vamos a trabajar el control, chicos. Bien, en cuanto al control entonces.
Ya, chicos. Entonces, vamos a generar un debate, un diálogo, una participación activa entre los componentes del grupo, ¿ya? Para ir resolviendo y verificando Doctor, el doctor, control. A ver, doctor, Amanda, Sí, doctor. Amanda Isabel. Buenos días, doctor. Primero, chicos, necesito verlos a todos. Entonces, la persona que es convocada debe Doctor, activar su cámara para que pueda visualizarlo en o este momento visualizarlo. no tengo cámara porque estoy en ¿Conforme? mi Amanda computadora. Isabel no está presente entonces, ¿no? Yo estoy aquí, pero no tengo cámara, doctor. Ok. Abelardo. Profesor, ¿me escucha? ¿Está presente Abelardo? Buenos días, profesor. Profesor, ¿me Tampoco está escucha? presente Abelardo. Cuidado que son oportunidades para que mejoren su nota de control escrito, chicos. Angie, Doctor, buenos días. Angie está presente. Sí, doctor, buenos días. Creo que su audio está mal, no nos escucha. ¿Qué pasa? ¿Por qué no responden? Doctor, sí estoy presente. doctor, doctor, ¿nos escucha? Parece que No los escucho, su audio chicos. está mal. A ver, voy a verificar entonces. De repente mi audio está mal. Sí, porque le están respondiendo hace rato. Ahora, No se Doctor, escucha, ¿nos escucha? doctor. vamos a ver con el volumen. No, sí está el Doctor, volumen completo. ¿nos escucha? Doctor. Bueno, voy a salir y volver a entrar, ¿ya? A ver si solucionamos.
A ver si me responden. Doctor, ¿nos escucha? Bien, Doctor, ok, ¿nos ahora sí escucha? los escucho. Perfecto, Ya. entonces. Ya, chicos, Bueno, vamos a primero realizar la- entonces la prueba, ¿ya? Estamos en competencia. Muy bien. El primer convocado, ¿quién era? Una niña, creo, ¿no? O un varón. Doctor, ¿Sí? yo soy Amanda. Muy bien, Amanda. Me llamo primero. Ok, Amanda, correcto. Entonces, déjame ubicarte en el registro. Ya. Amanda, vamos con la primera pregunta. Dice la primera pregunta lo siguiente, pero no te veo, Amanda. Tienes que activar tu cámara. Ah, doctor, sí, le comenté que en este momento no tenía cámara, pero no me escuchó. Bueno, vamos con Ámbar entonces. Ámbar, Sí, ya. sí, doctor. Pon tu cámara, niña. ¿Se me ve? No te veo. Ahora. ¿Por qué aparece doble registro acá? Porque para utilizar la cámara tengo que Ya te utilizar veo. otro Ok, dispositivo. ok, ok, ok. Ya te vi, niña. Correcto, entonces. Vamos a examinar el examen, la primera pregunta. ¿Ok? Le damos lectura, dice en relación a los principios que regulan la competencia, marque la alternativa que corresponda. A ver, evalúa una a una las alternativas y vamos explicando el tema, ¿ya? Dale lectura, alternativa uno. Em, es sobre la competencia, ¿verdad? La ¿Sí? competencia civil no puede renunciarse ni modificarse, salvo en aquellos casos expresamente previstos en la ley o en los convenios internacionales respectivos. ¿Verdadero o falso? Mm. Em, verdadero. Verdadero. Ok, correcto. Además expresa uno de los principios que nosotros hemos revisado y hemos enunciado en clase, que ha sido expresamente positivizado en el código, ¿no? Ya, segunda opción. Ningún juez civil puede delegar en otro la competencia que la ley le atribuye, menos comisionar a otro la realización de actuaciones judiciales fuera de su ámbito de competencia territorial. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿Por qué es falso este enunciado? porque sí puede delegar la competencia. Sí puede delegar la competencia. ¿Y qué significa entonces el principio de indelegabilidad? Am, Porque mira la primera parte del enunciado. Le estamos diciendo, ningún juez puede delegar en otro la competencia que la ley le atribuye. Me acabas de decir, sí puede delegar la competencia. Me estás diciendo exactamente lo contrario a la premisa inicial. am, Esta premisa inicial de que ningún juez puede delegar en otro la competencia, ¿es falsa o es verdad? ya, esa sí es verdadera. Claro, es verdadero, está expresado en un principio de indelegabilidad, ¿correcto? Ya está. Y más adelante se dice, menos comisionar a otro la realización de actuaciones judiciales fuera de su ámbito de competencia territorial. Esta segunda parte es verdadera o es falsa. Em, es falsa. Es falsa. A ver, chicos, ¿quién quiere hacer alguna aclaración al respecto? ¿Puedo ser yo, doctor? A ver, ¿cómo te llamas? Edward. Dime, Edward. Espera, estoy activando la cámara. ¿Perdón? Sí, estoy activando la cámara. O no Ya. sé. Sí. Bueno, lo que iba a decir es que la segunda parte sí es verdadera, porque dice menos comisionar, no, que es falsa, porque sí se puede comisionar la realización de actuaciones judiciales
fuera del ámbito territorial, porque, digamos, los jueces civiles pueden comisionar a los jueces de paz letrado en algunas situaciones. Ok, correcto. Muy bien, Edward. Claro, y es que en verdad, ¿qué dijimos? La competencia no se puede delegar, pero lo que podemos hacer es comisionarle la actuación de un acto procesal concreto. Decíamos como ejemplo en clase que si el testigo vive en Tumbes y el proceso judicial es en Arequipa, entonces el testigo no le vamos a generar tal carga onerosa de tener que viajar desde Tumbes hasta Arequipa, ¿no? Entonces le podemos encargar al juez de Tumbes que reciba la declaración del testigo. Sí se puede comisionar la realización de un acto judicial concreto y de un acto judicial específico, lo que además aparece expresado en la regla correspondiente a la que se refiere nuestro código, en el artículo 7, cuando desarrolla el principio de indelegabilidad de la competencia. ¿Ok? Siguiente. La competencia se determina por la situación de hecho existente al momento de la interposición de la demanda o solicitud. Esto es falso, es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. ¿Qué principio? Determinación de la El principio de competencia. determinación o el principio de la perpetuatur jurisdictionis, ¿recuerdas? Claro. Siguiente. La competencia solo puede ser establecida por la ley. Conforme. ¿Esto es verdad o es falso? Verdadero. ¿Qué principio es? De legalidad. Exactamente, principio de legalidad. Muy bien. Y entonces, en función a lo que acabamos de examinar, ¿cuál es la respuesta correcta? Solo la B es incorrecta. Exactamente, solo la B es incorrecta. Correcto, Amanda. Muy bien, gracias por tu participación. Soy ámbar. Ah, perdóname. Sí, es verdad, tienes razón. Ya está, Ámbar. ¿Cuánto sacaron el examen, Ámbar? 8.13. Muy bien, entonces, alguito vas a subir con esto. Muy bien, chicos. Siguiente. Edwin. Doctor presente, Edwin Sonco. Hola, Edwin. Pregunta número 2. A ver, la examinamos rápidamente. Ya. En relación a la competencia por cuantía, marque la alternativa que corresponda. A. Para calcular la cuantía, se suma el valor del objeto principal de la pretensión, los frutos, intereses y gastos, daños y perjuicios y otros conceptos devengados al tiempo de la interposición de la demanda, inclusive los futuros. ¿Verdadero o falso este enunciado? Falso, doctor. ¿Por qué es falso? Porque no se incluyen los intereses a futuro. Correcto. Solamente hasta el momento de la interposición de la demanda. ¿Cierto? Los otros conceptos futuros no se incluyen para determinar la cuantía. Muy bien. Siguiente. Allá. B. Si una demanda comprende varias pretensiones, se atenderán a las de mayor valor. ¿Verdad o falso? Si una demanda se comprende varias pretensiones, se atenderán a las de mayor valor. Claro. Varias pretensiones. Demando daños y perjuicios. 50.000 soles. Demando. Pago una penalidad. 80.000 soles. Demando. Pago una deuda. 50.000 soles. ¿Cómo lo terminamos? Creo que se suma. Debería ser falso. Correcto. Falso. Muy bien. Siguiente. La C. Si se trata de pretensiones subordinadas o alternativas, la cuantía se determina por la suma del valor de todas. Es falsa también, doctor. Cuando son subordinadas, se cuenta la de mayor valor. Correcto, la de mayor valor. Muy bien. Muy bien, Edward. Sigamos. D. Edwin. Si son varios los demandados, la cuantía se determina por el valor total de lo demandado. Es verdadero. Correcto. Entonces,
La opción correcta era la tercera, ¿no es cierto? Solo la D es verdadera. Sí. Muy bien, Eduardo. Edwin, doctor Edwin Sonco. ¿Perdón? Edwin Sonco. Ah, correcto. Cierto. Ok. Vamos con la siguiente entonces. A ver. Angie. Sí, doctor, presente. Hola Angie. Necesito visualizarte. Ya, doctor. Hola ¿Me niña. puede ver? Claro que sí. Muy bien. Vamos entonces con la tercera pregunta, ¿ya? Ya, tercera. Ya dice, cuando se demanda a una persona natural, es competente el juez del lugar de su domicilio, salvo disposición legal en contrario. Ya, Correcto. En función de la esa premisa, primera entonces, dice, verificamos. ya. Si el demandado domicilia en varios lugares, puede ser demandado en cualquiera de ellos. Es verdadero. Es de las Correcto. reglas generales de competencia. Así Ya. es. La B dice, si el demandado carece de domicilio o este es desconocido, es competente el juez del último domicilio conocido o del domicilio del demandante a elección de este último. También es verdadera. ¿Ya? Ya. No, esa Perdón, la es segunda falsa. es. Ya, ¿por La qué segunda es falsa. está bueno? Dice, si el demandante no se, o sea, sería competente el juez del lugar donde se encuentre o el domicilio del demandante. O sea, no del desconocido, sino del donde se haya encontrado. Y bueno, sí es elección del demandante. O sea, sí, la segunda parte sí está bien, más la primera parte de la oración no. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo sería lo correcto? ¿Qué opciones tiene el Si demandante? si el demandado carece de domicilio o es desconocido, sería competente el juez del lugar donde se encuentre o el domicilio del Correcto, demandante, ya, pero solo genial, si suficiente. este demandante lo Tercera, elige. tercera alternativa. Ya. Dice, si el demandado domicilia en el extranjero, es competente el juez del lugar del último domicilio que tuvo en el país. Esa también es verdadera. El último domicilio conocido Expresamente es... lo señala la regla, correcto. Siguiente. Sí. Y si por naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera determinarse la competencia por razón de grado, es competente el juez civil. Esa también está expresa en las reglas de competencia, reglas generales de la competencia, también es verdadera. Genial. Muy bien, Angie. Sigamos entonces. ya, ¿todo? Diego Renato. Gracias, Angie. Ya está. Diego Renato. ¿Está presente Diego? Diego, ¿qué pasó? No está Diego. Siguiente. Diana Carolina. Diana. Sí, doctor, ¿me escucha? Hola niña, sí te escucho, pero necesito verte. Ok, ya Sí, te ya veo. prendí la cámara. Correcto, niña. Muy bien, vamos a trabajar la pregunta número, nos toca. La pregunta 4. Vamos con la pregunta 4 entonces. Examínala. Sí. Dice, en cuanto a la competencia por razón de territorio, además el juez del domicilio del demandado también es competente a elección del demandante. Alternativa A, en las pretensiones alimenticias, el juez del domicilio del propio demandante. Lo cual sí es verdadero, puesto que en las pretensiones alimenticias puede demandarse en el domicilio del demandante.
Alternativa B, tratándose de pretensiones indemnizatorias por responsabilidad extracontractual, el juez del lugar donde se produjo el evento dañoso. Cuando se ocurren este tipo de situaciones por obligaciones o por daños, tendría que ser el juez del lugar de donde se ocurrió dicho daño, por lo cual también sería algo verdadero. Alternativa C, tratándose de pretensiones derivadas de la gestión de negocios, enriquecimiento indebido, promesa unilateral o pago indebido, el juez del lugar en el que se realizó o debió realizarse el hecho generador de la obligación. Como lo mencionaba hace un ratito, es el lugar donde se tendría que resolver la obligación, por lo tanto es verdadero. Y nos dice por último que tratándose de la pretensión de retracto y desalojo, el juez del lugar donde se encuentre el bien o los bienes. Si hay varios inmuebles en distintos lugares, será competente el juez de cualquiera de ellos. Por lo tanto, también es verdadero y A, B y C son verdaderas. A ver, entonces, esto se regula como la competencia facultativa, ¿no es cierto? ¿Por qué como competencia facultativa? Porque son situaciones específicas y excepcionales, por así decirlo, ya que en el caso de los bienes, el bien no lo pueden mover de algún lugar a otro, y en el caso de los daños se tiene que respetar el lugar donde ha sido cometido. Ya, a ver, ¿cuál es la regla general de competencia territorial? Ya la regla general de competencia es que por territorio, que va a ser donde está el domicilio del demandado. Ok, entonces, ¿es facultativa por qué razón? Porque entre la regla general de competencia territorial, domicilio del demandado, se implementa una nueva regla, y la elección del demandante se va a optar entre la una y la otra, ¿no es cierto? Por eso, en alimentos, puede ser ante el domicilio propio demandante. En responsabilidad extracontractual, ante el juez donde se produjo el evento dañoso. Esa es la razón por la cual es facultativa. ¿Cuál es entonces la opción correcta que has marcado ahí? Disculpe. ¿Cuál es la opción correcta, la alternativa correcta que has marcado? Ya la alternativa correcta es que A, B y C son verdaderas. A, B y C son verdaderos. Es decir, por alimentos se puede demandar en el domicilio del demandante, cuando hay un evento dañoso en el lugar que se produjo, y tratándose de la obligación en el lugar donde se tiene que resolver. Acá tenemos un problema. ¿Y la D? ¿Cómo es considerado la D? Bueno, en sí expresamente no está la letra D, pero yo entendí la protección donde están los bienes, que es como alternativa D. Entonces puse que todas eran verdaderas, porque cuando hay varios bienes, se tiene que tratar en donde están la mayoría, o si están en diversos sitios, al menos uno de ellos. Se ha omitido la letra D, ¿no es cierto? Sí. Claro, si omitimos la letra D, la D pasaría a ser la C. Bueno, entonces vamos a considerar esta respuesta verdadera, tanto la alternativa que dice la A, la B y la C, como la que dice todas son verdaderas. Cualquiera de las dos respuestas es válida, ¿ya? Porque si alguien ha entendido que hay la alternativa D, todas serían verdaderas. ¿No es cierto? Claro. Así es. Sí. Y si alguien ha entendido que no hay alternativa D como tú, y la ha subsumido la D en la C, entonces sería A, B y C son verdaderas. Bueno, ya, muy bien. Vamos a tener presente esa salvedad. ¿Cómo te llamas, niña? Diana Anco. Diana. Entonces, esta es la pregunta 4, ¿no es cierto? Sí, doctor. Pregunta 4. Ya, chicos, tengo que llegar a las 12:30 a la clínica, así es que vamos a dar por concluida la sesión. Mañana trabajamos a las 7 de la mañana, ¿ok? 7 de la mañana,
En 1 hora culminamos los 3 temas pendientes que nos quedan y la revisión de este control. ¿No, chicos? Entonces, nada más entonces, por ahora, Doctor, rápidamente la lista. doctor, una consulta. Señor. Yo marqué, todas son correctas y varios de mis compañeros también en el chat ¿Perdón? lo No entiendo. yo marqué No le entiendo. todas son correctas Sí. en esa pregunta y varios de mis compañeros también en el chat expresan lo mismo. ¿Se va a corregir esa pregunta? O sea, para que sea marcada como todas son correctas. Pero no es exactamente lo que he dicho. ¿Dónde está la duda? Expresa inequívocamente lo señalado. ¿Dónde está la duda, chicos? Estamos perdiendo tiempo. Ya, ¿alguna cuestión adicional? Nada más, lista. Abelardo, rápidamente, por favor. Presente, profesor. Bien, Alejandro. Alejandro. Presente, doctor Alejandro Alarcón. Correcto, Presente. Alexander. Presente, doctor. Bien. Alexandra. ¿No está Alexandra? Presente, doctor. Hola. Amanda. Presente, doctor. Ámbar. Presente, doctor. Angie. Presente, doctor. Arnaldo. Presente, doctor. Arnold. Rápido, chicos. Presente, doctor. Ya. Augusto. Presente, doctor. Bien. Cielo. Presente, doctor. Diana. Presente, doctor. Bien. Edgar Luis. Presente, profesor. Eduardo Luis. Presente, doctor. Edward Fernando. Presente, doctor. Edwin. Presente, doctor. Francisco. Presente, profesor. Ok. Gerardo Manuel. Presente, doctor. Gladys. Presente, doctor. Ok. Gustavo. Presente, doctor. Bien. Isabel. Presente, doctor. Jacqueline. Buenos días, presente, doctor. Hola, niña. Jason. Presente, doctor. Correcto. Jesús Ángel. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Juliet Jessica. Presente, doctor. Carol Noelia. Presente, doctor. Bien. Kelly Dayanara. Presente, doctor. Correcto. Kevin Arnold. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Lady Grecia. Presente, doctor. Bien. Lisbeth Mayra Luz. Presente, doctor. Luz Frida. Presente, doctor. Bien. Miguel Adrián. Presente. Omair Elizabeth. Presente, doctor. Hola. Perdón, Ronald Giancarlos. Presente, doctor. Correcto. Rosario del Carmen. Presente, doctor. Bien. Sheila Maite. Presente, doctor. Stacy Alicia. Buen día, doctor, presente. ¿Aló? Ok. Tony Alexis. Presente, doctor. Correcto. Verónica Francesca. Estoy en clases. Verónica Francesca. Buenas tardes, doctor, presente. Ok. Wendy Isabel. Presente, doctor, buenas tardes. Hola, niña. Yashira. No está Yashira. Ah, bien, ya, ok, ya te registré. Ivonne. Presente, doctor, buenas tardes. Ok. Zulema. Presente, doctor, buenas tardes. Ok, ya está. Doctor, disculpe.
A ver.